Los generales que han sido noticia, ellos fueron a testificar en el juicio de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fueron capturados, pero se van a defender en libertad. Fuentes del gobierno dicen que la verdad no les van a hacer nada. No les van a hacer nada. He escuchado a alguna gente del gobierno, de los que siguen, que piensan que ellos tomaron su decisión de ser de los pocos que fueron a poner la cara por el expresidente. Esta es la nota, René. Los generales Willy José Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios fueron capturados hoy en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, momento en el cual pretendían ingresar al país. Sabían que iban a ser capturados, pero ¿por qué meterlos por un lugar, por un portillo, por un lugar que, no vas a poder entrar de una manera ilegal a tu país de origen, pues, a tu país que te vio crecer, a este terruño querido que te dio la vida, no puedes entrar ilegal. Entonces se volvía como una doble falta, una falta a la moral, pero aquí estamos ya listos para poder enfrentar, ¿verdad?, todas y cada una de las acusaciones. Ambos oficiales presentaban una orden de captura emitida por el Juzgado de Instancia Militar en Francisco Morazán por el delito de abandono de destino, luego que sirvieran de testigo en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La fianza es una fianza que ya se rindió ante la institución bancaria correspondiente, ¿verdad? Y así, de esta manera, pues nos vamos a someter a lo que es el fuero. Una vez capturados tanto Ceguera como Romero, fueron trasladados desde Palmerola al juzgado de instancia militar ubicado en Fuerte Cabañas y tras pagar una fianza de 1.800 lempiras cada uno, ahora se defenderán en libertad. Ellos abandonaron su destino de asignación, así lo dice. Claro, esto significa de que ellos se fueron sin autorización fuera del país. Entonces es allí donde cabe lo que hemos visto, donde giraron la orden de captura por parte del juez militar. Lo ocurrido hoy con ambos generales no fue correcto, primero porque su defensa siempre solicitó la presentación de ambos de forma voluntaria, segundo se trata de una falta y no de un delito, y lo que al final lo que buscaban las autoridades era hacer un show, como ha ocurrido con otros casos, desde el punto de vista de algunos penalistas. Creo que es un show político bien montado y que al final, pues, el derecho les asiste a los generales Willy Joel Oseguera Rodas, ¿verdad?, y Tulio Romero Palacios. Willy Oseguera y Tulio Armando Romero comparecerán ante el fuero militar después de la Semana Santa, en la que esperan demostrar con documentación que no cometieron el delito de abandono de destino, tal y como pretende hacerlo ver el Tribunal de Instancia Militar. René Amaya, 11 Noticias. Antes de ir con Pamela en vivo, voy a decirles algo. He hablado con algunas fuentes, no les van a hacer nada a esos oficiales que fueron a declarar a favor de Juan Orlando. Alguna gente más bien dice, de los que toman decisiones, que fueron los pocos que sacaron la cara por Juan Orlando, porque los ministros, directores, diplomáticos, cónsules, embajadores, todos los demás funcionarios se escondieron. Solo salió doña Ana Hernández, las dos hijas y estos militares que fueron a declarar. No les van a hacer nada. Sí entiendo yo que por la forma de la institucionalidad militar, por eso se les hace esos llamados, pero al final no se les va a hacer nada. Vamos entonces con Giovanni Villalobos. A través de su esposa Ana García, el expresidente Juan Orlando Hernández envió un mensaje en el que asegura que sus enemigos lo quieren ver en la cárcel el resto de sus días. Bueno, los Estados Unidos, entiendo yo, son los principales enemigos que tiene entonces Juan Orlando Hernández cuando ha dicho esto a través de su esposa Giovanni. El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado asegura que sus enemigos lo quieren ver en la cárcel el resto de su vida, después de haber sido declarado culpable de tráfico de drogas y el uso de armas por un jurado en el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Así lo manifiesta su esposa Ana García de Hernández con un mensaje al pueblo hondureño. Decirle que mis enemigos me quieren en la cárcel por el resto de la vida, y eso es triste para mí decirlo, pero es parte de algo que hoy vemos. Decirles que para que el mal triunfe solo falta que los buenos no hagamos nada.
Sin embargo, esto no obedece a deseos o presagios de sus detractores que quieren que su final en esta tierra sea en 4 paredes de un recinto carcelario en la Unión Americana, sino la aplicación de la justicia después que la Fiscalía de esa nación promoviera acciones legales en contra del exmandatario hondureño. Yo creo que esto no es de enemigos ni de no enemigos, es el sistema de justicia norteamericano que está trabajando, que está funcionando. Otros creen que aunque la situación legal del exmandatario se perciba cuesta arriba, las esperanzas no deben perderse porque su defensa perfectamente tiene la vía libre para presentar las apelaciones, arguyendo la estrecha relación en el combate al narcotráfico que mantuvo con las autoridades de los Estados Unidos cuando fue presidente. Para lo que es la interposición de recursos, que es a lo que le están apostando en este momento. La posición del juez, la negativa a permitirle la presentación de los documentos clasificados. Hernández Alvarado, quien fue presidente de la República de 2014 a 2018 y 2018 a 2022, que fue declarado culpable el 8 de marzo por el juez Kevin Castell, recibirá la condena el 26 de junio. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Siempre sobre estos temas les informamos ahora que Juan Carlos el Tigre Bonilla contrató a un abogado privado. Antes de escuchar la sentencia que le darán, está programada esta sentencia para el propio 25 de junio, el próximo 25 de junio. Pamela Bustillo está en vivo esta noche, dando detalles de esta contratación de este abogado de parte del jefe de la policía hondureño encarcelado en Nueva York, el Tigre Bonilla. Adelante, Pamela. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, André, y buenas noches a todos los televidentes de 11 Noticias. Emisión estelar, efectivamente, el día de hoy, el periodista Matthew Russell Lee, más conocido como Inner City Press, a través de su cuenta de X, dio a conocer que Juan Carlos el Tigre Bonilla contrató un abogado privado para su defensa y que lo represente el próximo 25 de junio, donde se le dará pues su sentencia luego de que él se declaró culpable el pasado 6 de febrero del 2024, previo a la audiencia que se iba a realizar en conjunto con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y Mauricio Hernández. Sin embargo, pues él se declaró culpable el pasado 6 de febrero, por lo que su sentencia quedó para el 25 de junio, un día después. También importante mencionar que es la del expresidente Juan Orlando Hernández. Según lo que se dio a conocer en el documento publicado por el periodista de Estados Unidos, es el abogado Donald H. Bohelman quien estará pues representándolo. Según información que logramos recopilar a través de internet, él es un reconocido penalista de Estados Unidos que ha llevado diferentes casos en Nueva York y pues su currículo destaca bastantes victorias en torno a casos de alto interés, como se mencionaba, y también sobre el crimen organizado. También importante mencionar que lo que está buscando pues Juan Carlos el Tigre Bonilla es una reducción en su condena. Según expertos, lo que avisoraban era más o menos, luego de que él se había declarado culpable, era dentro de 10 a 15 años de prisión, porque pues él aceptó los delitos de conspiración los que estaba acusando Estados Unidos. Y pues eso es lo que podemos dar a conocer en torno a este tema. También mencionar que el periodista Matthew Russell Lee mencionó que iba a estar pues pendiente de todo lo que se diera a conocer antes de la sentencia, y también el 25 pues que se le dará pues ya definitivo cuánto es lo que él estará en prisión. De momento es lo que podemos dar a conocer, que con esto yo retorno con ustedes. Gracias, Pamela. El 25 le dan la sentencia al Tigre Bonilla, que, como nos informaba Pamela, ha contratado un abogado privado. Mientras tanto, las autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en conjunto con las Fuerzas Armadas, aseguraron, oigan bien, 6 plantaciones de hojas de coca en 81 manzanas que suman 467,000 arbustos, además de 2 narcolaboratorios. Las operaciones se desarrollaron en el sector de Jalisco, en Patuca Olancho, asimismo en Santa Bárbara e Irona Colón. A eso se suma una acción similar en otra zona de Colón, donde se ubicó como 5 plantaciones de marihuana. Y aseguró 6 plantaciones de hojas de coca, contabilizando más de 467,000 arbustos. También se aseguró 2 narcolaboratorios con precursores químicos para la elaboración de pasta de coca. Las operaciones se realizaron en los sectores de Jalisco, Patuca, Olancho, y en la comunidad de Santa Bárbara, en Irona, Colón. También las Fuerzas Armadas han asegurado en las últimas horas 5 plantaciones de marihuana en Colón.
En las últimas horas han detectado una importante cantidad de cocaína en Panamá procedente de Honduras y con destino a Suecia. Las autoridades panameñas han informado a través del Ministerio Público que encontraron media tonelada de cocaína dentro de un contenedor que ingresó al puerto del Caribe de dicha ciudad, procedente de Honduras y con destino a Suecia. Según los detalles compartidos por los entes de justicia del país centroamericano, se hizo el conteo de 15 cargamentos conteniendo 515 paquetes de droga. Asimismo, enfatizan que el hallazgo se realizó mediante allanamientos desarrollados en el lugar en mención. Según la información compartida, a mediados de marzo, Panamá había incautado al menos 24 toneladas de droga, mientras que en el año 2023 alcanzó una cantidad de 119.200 toneladas, contabilizadas por el Ministerio de Seguridad Pública. Además, Panamá es uno de los principales países utilizados como puente de la droga que se produce en Sudamérica y tiene como destino principal Estados Unidos. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Y la Policía Nacional llevó a cabo este día el traslado y entrega de Roy Gerardo Porras, solicitado por el gobierno de Costa Rica. El ya extraditado es acusado por la comisión de delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y auténticos, falsedad ideológica y uso de falsos documentos. El ciudadano costarricense tenía una orden de captura por Tribunal Penal de Justicia de San José, Costa Rica, por los delitos de estafa de mayor cuantía, uso de falsos documentos, falsificación de documentos públicos. Así es, una vez que la Corte Suprema de Justicia conoció la causa, en audiencia inicial determinó que el ciudadano costarricense fuera trasladado a lo que es la Penitenciaría Nacional de Támara, donde estuvo guardando detención provisional por mientras se ejecutaba lo que era el día de hoy la extradición. Y el corredor turístico de Choloma a Puerto Cortés se convierte en un foco rojo de violencia. La violencia sigue imperando en el norte del país, dejando casi una decena de muertos en menos de una semana, principalmente en el corredor turístico de San Pedro Sula a Omoa, donde los grupos criminales han desatado una ruta sangrienta en esa zona. Exclusivamente y específicamente en lo que es el eje carretero de la ciudad de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés, se nos ha registrado varios incidentes lamentables en lo que es el municipio, en el cual pues, entendemos también que hay presencia de estructuras criminales, en el cual pues, se encuentran permanentemente en conflicto y gran medida pues eso ocasionan, son provocadores de violencia. Especialistas en temas de criminología han identificado que las operaciones policiales se ejecutan en esa zona. Sin embargo, aún no se ha podido parar la cantidad de asesinatos debido a los conflictos entre grupos criminales. Por el momento, quien manda en Honduras es el crimen organizado. Lo vuelvo a repetir, a plena luz del día, en cualquier lado aquí. Mire, antes los homicidios se cometían de noche, en la madrugada, ahora los hacen a plena luz del día. Rivalidades entre el crimen organizado. Hay que hacer una planificación, una limpieza y después poner en práctica las tácticas que va a utilizar la policía para hacerle frente al crimen organizado. Los altos índices de violencia en ese sector del país también ocasionan un impacto negativo en las inversiones, generando una disminución incluso en el flujo de efectivo. Nos hemos acercado a las autoridades locales para poder generar un plan de incentivo y me imagino que es un tema de frustración, que es natural, ¿verdad? Al no lograr exitosamente pues el objetivo, que es una intermediación sostenible. Más que preocuparnos, nosotros hemos sido una organización, como les digo, muy proactiva. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Vamos ahora con Ronald Zelaya hasta los Estados Unidos. Hoy es jueves, el sábado sabemos si vamos o no a la Copa América. Ronald, adelante. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de 11 Noticias, edición estelar. Y bueno, estamos palpitando las grandes semifinales de la Liga de Naciones, donde ya hay un clasificado. Y en estos momentos también se está disputando la otra llave entre México y Panamá. El primero fue Estados Unidos, claro que sí, que con una gran remontada en los últimos minutos ya se posicionan, ya se están haciendo valer porque son los campeones de esta Liga de Naciones y ya están clasificados esperando quién es el rival en turno para la gran final. Recordemos
recordarles que esta Liga de Naciones o este campeonato no solo es ese pase a la Copa América entre Canadá, Trinidad y Tobago y Costa Rica y Honduras, no, también se juega esta Final Four. Por su parte, damas y caballeros, recordarles que la selección catracha el día de hoy, los dirigidos por Reinaldo Rueda, entrenaron a puerta cerrada. No hubo medios de comunicación de Costa Rica, no hubo medios de comunicación de Honduras para poder tener privacidad del cafetero, para poder entrenar del mejor modo a sus seleccionados. Por su parte, damas y caballeros, este día estuvimos con una entrevista exclusiva referente al gran jugador Ramón Núñez, ex seleccionado de Honduras, que nos clasificó a ese Mundial de Sudáfrica 2010, que comentó referente al partido, al clásico centroamericano, como mira ese Honduras-Costa Rica que se va a jugar el día sábado. Sí, yo creo que sí. En ese momento hay otras selecciones que han mejorado bastante, pero el clásico Costa Rica-Honduras siempre va a ser. Es un partido que es importante, siendo un amistoso o siendo una clasificatoria para Mundial, en ese caso una clasificatoria a la Copa América. Así que sigue siendo un partido de bastante importancia y yo creo que todos lo sabemos y lo estamos viviendo. Claro que sí, hay bajas en la selección de Honduras de bastante peso, pero creo que hay suficiente calidad para armar un buen equipo. Creo que Honduras tiene un poco de ventaja sobre Costa Rica. Costa Rica no viene en su mejor momento, creo que está en un proceso de transición. Y bueno, amigos, estas fueron las valoraciones del Principito Ramón Núñez desde el estadio, el AT&T, una de las sedes que será para el Mundial 2026. Nos despedimos con cámara de Gustavo Valeriano, Ronald Zelaya. Nos vemos mañana. Chau, chau. Una persona muerta deja la explosión de una cisterna cargada de combustible, esto en el sector de Zapotal, en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. Las ardientes temperaturas que sobrepasaban los 38 grados centígrados y una combinación de gases inflamables provenientes de una cisterna con combustible podría ser la principal hipótesis de la feroz explosión que dejó a un hombre muerto en el interior de un predio ubicado en el sector El Zapotal, en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Mario Arguijo, de 22 años de edad, quien se encontraba en medio de dos cisternas transfiriendo combustible una de otra, cuando se derivó el siniestro. Tal de dos cisternas de combustible que han tomado fuego el día de hoy y hay pues una víctima, lamentablemente. ¿Puede haber inferido de las altas temperaturas que están en esta ciudad? Posiblemente. Recordemos de que tenemos fuente de calor más el calor ambiente, que tenemos grandes temperaturas que pasan los 37 grados en San Pedro Sula. En el momento que se suscitó el incendio, en el local también se encontraban otras 4 personas, quienes lograron huir ilesos de las llamas, arguyendo que lamentan la pérdida de Marito, como le decían de cariño a la hora Oxiso. Los afectados relataron que el joven era el encargado de pasar el combustible de una cisterna grande a una pequeña para determinado cliente, sin imaginar que en esta ocasión se desataría una catástrofe. La explosión causó terror en el sector, temiendo que las llamas alcanzaran algunas viviendas. Se encerró de humo, oscuro. La temperatura alta más el combustible es como meterle un fósforo a un algodón o un papel. De acuerdo a propietarios del predio, las pérdidas materiales ascienden a 4 millones de lempiras. Por su parte, el cuerpo de bomberos requirió de 2 equipos y 4 vehículos para controlar las llamas, ya que la unidad estaba cargada en el tanque. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Gracias, Shirley. Han identificado a la persona, oigan bien, por querer matar unas garrapatas, habría iniciado el fuego en La Tigra. Sí, por matar una plaga de garrapatas. Este es el informe. Según las autoridades, el incendio en La Tigra, el pulmón del Distrito Central, habría iniciado por una quema para controlar una presunta plaga de garrapatas y ya se tendría identificado al individuo. Mientras todo esto sucede, otros 4 se hicieron presentes este jueves en la capital. La reactivación del incendio ya mencionado, la comunidad de Casa Quemada, Los Pitos en Santa Lucía y otro en la aldea El Olo. Una situación que ya alarma a expertos y que deja una estela de 1000 hectáreas quemadas hasta este momento. Las personas que hacen estas actividades también se proliferan lo que son las poblaciones de garrapatas. Y para reducir la población, lo más sencillo, lo más práctico es
quemar el bosque. Entonces nosotros podemos ver la inconsciencia, ¿va? Según versiones de ICF, según los datos ellos estadísticos, hay 1000 hectáreas afectadas en la zona. La situación se da en la celebración del Día Internacional del Bosque, lo que para algunos expertos en temas forestales es decepcionante, como algunos hondureños asesinan el medio ambiente sin escrúpulos y se están generando el daño a ellos mismos. Mire, la verdad es frustrante con la sociedad, personas muy inconscientes del daño que hacen, o tal vez conscientes, pero piensan con que no miden las consecuencias, pues. Las comunidades aledañas son las que pierden todo, y lo único que pueden hacer es soportar, ser resilientes y aportar a las autoridades en una situación que los pone de rodillas. Y ahorita en la mañana tuvimos una brigada médica dentro de la comunidad, porque sí hay problemas, niños con problemas respiratorios. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y al menos 9 familias han quedado en la calle tras caer un árbol en sus viviendas. Este día, en horas de la mañana, el Cuerpo de Bomberos reportó la caída de un árbol en el bordo de la Bellavista de San Pedro Sula. El incidente generó zozobra entre los habitantes que se encontraban en el lugar, quedando prácticamente en la calle debido a los fuertes daños. Nos hicimos presente al lugar como gerencia de ambiente de la municipalidad, ¿verdad? A lo que es quitar los escombros de encima de las 6 viviendas que fueron dañadas. No se había recibido ningún reporte. Ellos dicen que sí pusieron una denuncia. El problema es trabajar, el problema es que ellos están en un área protegida, están en el margen del río. Entonces siempre se les dice a ellos que no construyan bajo lo que es árboles. Pero debido a la necesidad, pues ellos buscan estos tipos de lugares. Gracias a Dios, pues no hubieron pérdidas humanas, sino que solo lo que es los escombros de la rama del árbol y la gente que ha sacado sus pertenencias, pues, de televisores y todas las cuestiones que ellos mismos los han sacado. Y han capturado a un joven que presuntamente provocó la muerte a una pareja que se transportaba en motocicleta en la carretera que conduce al sur del país y que se habría dado la fuga. Después de permanecer varias horas prófugo de la justicia, la Dirección Policial de Investigaciones informó sobre la captura del joven presunto responsable de la trágica muerte de una pareja de motociclistas en la salida al sur. La operación se llevó a cabo en la colonia Germania y fue detenido para efectos de investigación y remitido a la fiscalía. Según el informe, el individuo huyó de la escena, aprovechando que los agentes en el lugar se mantenían asistiendo a las otras personas heridas. Se presume participante número 1, o sea que tiene la responsabilidad de haber conducido un vehículo automotor tipo pick-up y que se presume andaba bajo los efectos del alcohol y que se dio a la fuga del lugar de los hechos. Versión que es cuestionada por los familiares que entre lágrimas y tristeza enterraron hoy el cuerpo de los jóvenes, con la impotencia y la petición que se investigue a fondo y que se haga justicia y le caiga el peso de la ley al detenido y a todos los responsables. Que esto no quede en la impunidad como ya es habitual en Honduras. Sería una injusticia que no se haga justicia con este varón, va, porque fueron 2 muertes. Entonces, yo pienso que tiene que hacer justicia. No puede quedar esto así. Desde otros sectores cuestionan la labor policial. ¿Cómo es posible que ante semejante tragedia se les haya escapado con tranquilidad del individuo? ¿Cómo es posible que la policía en ese momento no los haya capturado? ¿Cómo es posible que los haya dejado ir si está la patrulla ahí? Ya las autoridades han descartado la versión de que este era el hijo de un funcionario público. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La Iglesia Católica exige avances a la clase política del país y a la Iglesia Católica, ¿qué le exige el pueblo? Algunos hablan que en los últimos años la membresía de la Iglesia Católica ha disminuido en Honduras. Valeria García con la nota. En la ciudad de San Pedro Sula, en medio del mensaje esperanzador de Semana Santa, el arzobispo de la Iglesia Católica, el monseñor Michael Leningham, demandó mayor compromiso y respuesta de la clase política en Honduras. Asimismo, cuestionó los lineamientos de ideologías socialistas en la nación ante los antecedentes de fracaso como Cuba y Venezuela. Se han hecho cosas positivas. Yo el día que voy a señalar a Ángel Garachana lo señalo y doy nombre y apellido. Entonces que den nombre y apellido ahí. La Iglesia Católica es muy crítica, pero en el gobierno de Job no fueron críticos.
Tras estas revelaciones, los miembros del Partido Libertad y Refundación afirmaron que el compromiso del actual gobierno ha llevado a innumerables avances en el país. Respecto a las críticas de la Iglesia, aseguraron que existe el respeto, pero no el olvido, sobre el favoritismo y silencio que en su momento enalteció a gobiernos corruptos del pasado. Pues mira, tenemos que ver, ¿verdad? Sí, la condición, la realidad que tiene Honduras. Cuando examinamos la realidad, ¿cómo es la realidad? Hay pobreza, hay desempleo, hay enfermedad, hay falta de estructuras, infraestructura, las calles, escuelas, hospitales. Yo creo que ya debería ser el enfoque, ¿verdad? Sí, en este momento, ¿verdad? Sí. Y no una ideología de izquierda. Sí, no, porque una democracia, ¿verdad? Sí, que sigamos la vida democrática, ¿verdad? Sí, como hemos dicho muchas veces y también está bien probado, que el socialismo ha fracasado en todos los países. No obstante, los diputados del Partido Salvador de Honduras concordaron con lo expresado por el monseñor Lenin Han, asegurando que una deplorable voluntad política mantiene a la sociedad paralizada e invitaron a los hondureños a protestar y clamar por respuestas inmediatas. Habemos algunos congresistas que sí queremos hacer los cambios correspondientes, pero este es el momento que todavía no hemos logrado absolutamente nada. Desafortunadamente, esa es la realidad de nuestro país. Así que ante la falta de voluntad política de la clase que gobierna el país, hay que salir a las calles a protestar y a exigirle a los políticos los cambios correspondientes. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Bien. Le responden a Narrala los del Poder Popular, los funcionarios del gobierno, de este gobierno del Poder Popular, le piden a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas que investiguen al ingeniero Salvador Narrala porque aún no liquida más de 12 millones de lempiras entregados a su oficina. Carolina Martínez, y me buscan a ver qué dice Salvador también. Carolina. Ante los permanentes cuestionamientos de Salvador Narrala en contra de la administración de la presidenta Xiomara Castro, actuales funcionarios de Libre arremeten contra el señor de la televisión al recordarle que sobre él recaen presuntos actos de corrupción, ya que durante su gestión como designado presidencial recibió al menos 12 millones de lempiras para ser destinados a fondos sociales, pero hasta la fecha no hay una rendición de cuentas sobre dichos fondos. Y ahora tampoco es transparente con el manejo de los fondos que el gobierno le transfiere a la oficina del designado presidencial. No hay un informe, y el que no es transparente en eso no es ético ni moral. Tienen que investigarlo y tienen que además reducirse la responsabilidad. Sin embargo, Narrala responde que son falsos estos señalamientos y no tiene cuentas pendientes con el Poder Ejecutivo, porque sí existe un informe de la liquidación de los fondos. Pero ahí están los 12 millones de lempiras. Creo que soy el único político limpio que ha presentado declaraciones de impuestos personales durante 47 años de ejercicio profesional. A pesar de que el señor de la televisión ha sido un abanderado de anticorrupción, tal parece que no obedece a estos principios, porque pasan los meses y aún no transparenta los 12 millones de lempiras, cuestiona este dirigente de Libre. Mire, es falta de transparencia, ¿verdad? A mí me parece que el presidente del partido, primero anticorrupción y luego del partido que va a salvar Honduras, debería ser un ejemplo de transparencia, ¿no? de ejecución de fondos, de eficiencia, y eso ya tiene más de un año de haberse ejecutado. No hay un informe que finiquite esos fondos. Por ser un enemigo frontal contra el gobierno, buscan campañas de cómo desprestigiarlo, asegura Narrala, pero reitera que es el único político en el país que está limpio de pecados. Ellos necesitan, y es un requisito en Honduras, para ser funcionario público, ser narcotraficante, lavador de activos o ladrón. Ladrón, pues casi todo el mundo cumple con eso, ¿verdad? Este es un informe para 11 Noticias. Y la Sisi puede llegar solo como querellante adhesivo, según un diputado de Libertad y Refundación. Veamos qué significa esto. A criterio del diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras puede ser únicamente como un querellante adhesivo, argumentando que para ellos se necesita modificar el Código Penal y esto se logra con 65 votos en el Congreso Nacional, evitando las reformas constitucionales solicitadas por la ONU, en vista de que el proceso implica un periodo de más de 2 años.
¿Cuál es el beneficio de esta segunda figura de querellante adhesivo? Que solo necesitamos, digamos, aprobar la reforma con 65 votos este año en el Congreso Nacional. El congresista de Libre afirmó que el Poder Legislativo está en condiciones de obtener los 65 votos a favor. Sin embargo, diputados del Partido Nacional señalan que primero se necesita analizar las facultades con las que el mecanismo desempeñaría sus funciones. No puede ser un instrumento para penalizar la oposición política, que no puede ser para perseguir a los que definitivamente pensamos diferente. Representantes de instituciones no gubernamentales son del criterio que es vital que la CICI tenga la facultad de querellante adhesivo o acusador privado para que pueda participar activamente en los procesos penales. La única vía factible, necesaria, que se requiere es una reforma de la ley del Ministerio Público y del Código Procesal Penal. Por otro lado, hay quienes aseguran que en el Congreso Nacional no existe ambiente ni voluntad política para la llegada del organismo, por lo que destacan que pese a que ya se conoce el camino más factible, se continuará en debate para postergar el arribo de la comisión. Mientras no se muestre esa verdadera voluntad política, sobre todo del Congreso Nacional, difícilmente vamos a tener la instalación de la comisión en el país. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Los empresarios de nuevo llaman a un diálogo al gobierno y otros sectores a construir un pacto por Honduras, aunque algunos quieren volver a izar la famosa bandera negra en las afueras del COEP. Víctor, cuéntenos. Un pacto por Honduras es la nueva propuesta que surge desde la empresa privada para darle atención a los principales temas que afectan a la población hondureña. O sea, hagamos un plan de nación, hagamos un plan de país y empecemos a ejecutarlo. Eso de estar platicando y platicando y platicando no lleva a nada. A criterio de los representantes de la empresa privada, el desempleo, la seguridad ciudadana y la energía eléctrica deberían ser tratados con urgencia en este momento. Y por ejemplo, vamos a hablar del tema de empleo, del tema de energía eléctrica, del tema de salud, del tema de seguridad, del tema de educación. Hay muchos temas y es necesario sentarse y dialogar. A esta propuesta de la empresa privada se suman otros sectores como el Foro Social de la Deuda Externa y los economistas. Pero también es necesario tener un pacto socioeconómico y político que le pueda dar la suficiente cobertura. Si eso no se obtiene, la probabilidad de éxito es bastante limitada. Siempre es bueno dialogar sobre aquellos puntos torales, pero hay que llevar con una mente abierta, pues, de que no todo lo que yo voy a ir a solicitar se me va a complacer. Además, también yo debo de ir con la mentalidad también de que yo tenga que ceder. Este llamado desde los empresarios se da luego de algunos acercamientos que han sostenido con autoridades del Congreso Nacional y representantes del Gabinete de Gobierno. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Empleados de la maquila en el norte, una maquila en Villanueva específicamente, se tomaron la carretera. En el municipio de Villanueva Cortés, una enfurecida multitud de empleados textileros paralizaron por más de 6 horas consecutivas la carretera CA5, considerada la vía económica más importante de la zona norte, en una contienda laboral influida por la violación de beneficios que supuestamente fueron anulados por dicha empresa textilera. 1900 trabajadores en ambas plantas. Aquí hay trabajadores de 2 plantas, Delta Honduras, Delta Cortés. Delta quiere violentar esta cláusula del contrato colectivo argumentando que no tiene pisto y ellos son capital americano. El continuamiento de estas masivas protestas ejecutadas en la zona norte del país han generado masivas pérdidas millonarias, aseveran analistas, quienes reiteran que los daños recaen a nivel nacional debido a la fluidez económica que mueve San Pedro Sula. Toda la economía, el intercambio comercial, las exportaciones, las importaciones, hay productos perecederos. La gente se queda de brazos cruzados queriendo salir del problema y no puede. Por su parte, empresarios del sector hacen un llamado a las autoridades y líderes comunitarios a procurar mantener el diálogo, ya que los reiterados actos de paralización producen daños irreparables a la economía de Honduras. Como empresas, ¿cómo hacemos si nos faltan 4 trabajadores, si nos faltan 5? ¿Cómo producimos? ¿Cómo seguimos adelante? Y seguimos porque los impuestos no paran. Todos los días usted y yo pagamos impuestos.
En San Pedro Sula, 11 Noticias. Eric Tejada ha hecho la siguiente publicación a través de su cuenta de X. Dice: gracias a la reforma energética y por mandato de la presidenta Xiomara Castro de la ENE, a través del Fondo Social de Electrificación, entregó materiales para desarrollar 74 proyectos de electrificación en comunidades de 13 departamentos del país. La inversión ronda los 66 millones de lempiras y beneficiaremos, dice él, de forma directa a 6,000 hogares que no contaban con el servicio de energía eléctrica en los departamentos del Paraíso, Olancho, El Empira, Intibucá, Francisco Morazán, Atlántida, Choluteca, Colón, Cortés, Comayagua, La Paz, Valle y Lloro. Llevaremos 3.302 postes, 1.989 lámparas LED, 269.57 kilómetros de líneas primarias de distribución y 105.88 líneas secundarias. Asimismo, 4.437 de potencia. Esto es lo que ha dicho el secretario de Energía, Eric Tejada. Vamos a cambiar de tema. Estamos a pocos días de la Semana Mayor y le presentamos la perla del Caribe, Tela Atlántida. Son las 6 de la mañana en Tela Atlántida y durante Sale el Sol nos preparamos para dar un recorrido por los lugares más paradisíacos de la zona. Nuestra primera estación es en Tela Marín, el acuario marino más grande de Centroamérica. Personas siempre que entran al acuario, que entran a los terrarios, es súper bonito, muy gratificante ver toda su emoción, todo lo que ellos aprenden cuando llegan aquí. Ha tenido bastante aceptación y aquí, bueno, el objetivo es concientizar. Sí, aquí en el acuario, bueno, tenemos varias especies de corales, de crustáceos, tenemos estrellas de mar, tenemos pepino de mar, entre otros. En los terrarios tenemos serpientes, tenemos sapos, tenemos iguanas y también hay tortugas. Avanzamos unos cuantos kilómetros hasta donde nos esperaba una lancha que nos llevaría a conocer lugares mágicos escondidos en el mar. Acompáñame a conocer el Parque Blanca Yanercagua. Este lugar turístico fue creado el 1 de enero de 1988 y está ubicado al oeste de la ciudad de Tela. El parque nace, además de su historia, su fauna y todo eso, su historia viene de muy atrás. Y la importancia de la zona, ya sea biológica, ahora turística, porque la influencia de turismo en el área ha aumentado en un índice bien alto, ¿verdad? Pero siempre se conserva en la mayor parte lo natural del área. El día avanzaba y nuestro recorrido también. Había llegado la hora de conocer la Laguna Los Micos. Es una de las zonas con mayor biodiversidad en Centroamérica y es uno de los sitios más apropiados para el avistamiento de aves. Durante avanzábamos, llegamos a la comunidad garífuna de Miami. Es famosa por ser de las pocas villas afrodescendientes cuya arquitectura tradicional sigue en pie. Y es que los garífunas de Miami continúan viviendo en construcciones hechas de palmeras y otros materiales orgánicos de la zona. Finalmente llegamos a la comunidad de La Ensenada, donde la tradición garífuna es uno de los atractivos turísticos. En ese lugar conocimos a don Gerardo, quien con su buena energía nos explicó un poco de sus emprendimientos. Principalmente yo les invito a la gente que no saben lo que es machuca, que aquí lleguen, vengan acá a La Ensenada a disfrutar lo que es la machuca. Bueno, se hace se cocina el plátano verde, se le echa un maduro para que tiene un sabor como a dulcito, y se hace la sopa marinera o como quiera, o sopa de pescado a la persona. Pero yo le recomiendo la marinera con la machuca, que combina bien, exacto. Y echarse un gifiti antes, esto le abre el apetito a los adultos. Tela fue fundada en 1534 y declarada municipio en 1876, pero es a partir de la actividad bananera cuando se instala la Tela Railroad Company y en la actualidad es una de las ciudades con mayor visita de turistas. Es súper especial porque tiene una gran variedad de cosas que ustedes pueden visitar. Tenemos manglares, tenemos lagunas, tenemos unas playas espectaculares, tenemos unos súper arrecifes, tenemos el jardín botánico.
También tenemos vida nocturna, tenemos bonitos restaurantes y miren, lo más importante que tiene Tela, 100% se los puedo decir, es que tiene una gente súper cálida y con un corazón súper amable que los va a atender súper bien cuando vengan. Bien, bonito. La verdad, el año pasado venimos y otra vez hoy porque estábamos con ganas de volver, sí. Sí, está rico y la comida, todo está bonito. Pues muy hermosa, la verdad, andamos con unos compañeros y amigos y la verdad que sí está bonito. Es una experiencia muy bonita. Tela está rodeada de comunidades de la etnia garífuna que llegaron procedentes de Punta Gorda en Roatán, donde hoy se encuentra la comunidad del Triunfo de la Cruz en honor al 3 de mayo. Este es un reporte para 11 Noticias. Escuche usted muy bien la siguiente información para que tenga cuidado. El sindicato del Hospital Escuela ha denunciado acciones de mala praxis en ese centro asistencial. La muerte de un paciente en el Hospital Escuela desató una nueva preocupación en el centro asistencial debido a que el sindicato de trabajadores denunciara que un deceso fue la causa de una mala praxis realizada por los médicos en una operación y que esto solo deja en evidencia la situación caótica que enfrentan los ciudadanos. El director tiene en juego, nosotros le hemos pedido cita al director del hospital, a la ministra Carla Paredes, personalmente le he pedido cita para tratar estos asuntos. Yo creo que la ministra pues ha dicho que tiene la voluntad de que los hospitales sean una atención de primera y los sindicatos estamos para eso, para aportar. Según expertos, son muchos los casos de negligencia médica, pero las personas afectadas no denuncian estos actos inhumanos por temor. Nosotros tenemos un caso donde a una paciente se le dejó una sábana donde vienen los instrumentos dentro del estómago y también donde la atención en los centros hospitalarios, si usted va por una emergencia, sale dentro de 7 u 8 horas. La problemática demanda una mayor atención por parte del gremio médico, de las autoridades sanitarias y de investigación para supervisar qué tipo de atenciones reciben los pacientes para que los casos denunciados no queden impunes. Por un lado, desconocimiento, ¿no? Y por otro lado, el temor. El temor es natural cuando, y bueno, la familia incluso se encuentra en esos momentos, en momentos de angustia, de no tener claridad en cómo proceder. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. A pesar que el Poder Ejecutivo ha cumplido con la mayoría de las exigencias de los empleados de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, las tomas continúan. A pesar que el Poder Ejecutivo aprobó 70 plazas laborales, empleados en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia mantienen tomada la institución. El argumento para seguir causando caos y afectar a los infantes bajo cuidado es que no han recibido en físico los contratos firmados de los nuevos puestos de trabajo. Pues nosotros estamos anuentes a soltar las instalaciones, pero sí tenemos que hacer la firma de los acuerdos ya en escrito. Expresamos que los acuerdos consensuados son el resultado de la voluntad y responsabilidad de las y los trabajadores. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, aseguró que la mayoría de las denuncias de estos trabajadores ya fueron resueltas tras negociaciones con el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. Como parte mediadora hemos garantizado el diálogo entre ambas partes, el poder ceder a las negociaciones y ambas partes se han mostrado anuentes a poder establecer, en primera instancia instalar la mesa de diálogo para llegar a acuerdos, luego posteriormente firmar cada uno de los acuerdos y ahora posteriormente firmar los contratos. Que el día de hoy se están firmando algunos acuerdos entre ambas partes de satisfacción para que se puedan soltar las instalaciones. Las autoridades esperan que en las próximas horas este conflicto llegue a su fin, para que las actividades vuelvan a la normalidad, para que los pequeños reciban la atención requerida. Gisela Calix, 11 Noticias. Bueno, nos vamos. Ojalá que superen esas protestas ahí en ese ministerio. Ya viene Marlon Mejía. Bueno, ¿cómo queda Honduras-Costa Rica para usted? Ay, yo no creo que sea gran remontada, espero que gane Honduras, pero creo que máximo 2-1. No creo que haya mucho gol. Al parecer hay muchos jugadores lesionados de Honduras. Sí, 1-0 por ahí. Costa Rica no está en su mejor momento, pero tiene mucha gente que juega fuera del país y Honduras tiene muchos jugadores lesionados. Ojalá que... ¿Su pronóstico?
Estamos en crisis. Está difícil. Está difícil. No quiero que ganemos, pero está difícil. Hay muchos jugadores fuera. Pero ojalá que los dioses del fútbol esa noche estén con nosotros. Ojalá que sí. Para poder clasificar, sería la segunda vez que vamos a una Copa América. Ojalá se pueda. El Ronald Zelaya nos tendrá todos los detalles mañana, el sábado previo. Bueno, sigan la señal del 11. Suerte a los muchachos. Ya viene Marlon Mejía a contarnos lo más importante del deporte nacional e internacional. Que estén bien. Buenas noches, que eso esté muy bien. Con permiso. Sí, 3-0 le gana México a Panamá.